Crecí en un hogar donde mi mamá se partía el alma trabajando, y eso marcó profundamente mi manera de ver la vida. Aprendí desde temprano que si un lugar no te brinda amor o no te hace sonreír, lo más sano es buscar tu camino lejos de ahí. Pensar en el futuro de Chiquinquirá Delgado no siempre fue fácil. Muchos no alcanzábamos a imaginar la trayectoria que la presentadora venezolana ha construido con tanto carácter. Pero lo que quizá no sabía sobre ella va más allá de su imagen impecable en programas como Mira quién baila o sus apariciones junto a estrellas internacionales. Chiqui se ha reinventado constantemente, y estos días ha sorprendido al público con nuevos roles fuera de la pantalla tradicional. Además de su trabajo frente a las cámaras, recientemente ha incursionado en el sector inmobiliario colaborando en proyectos que la posicionan como agente en mercados importantes, marcando una etapa distinta en su carrera. Su relación con el influyente periodista Jorge Ramos ha sido materia de titulares por años, y aunque muchos se han preguntado por qué nunca optaron por casarse formalmente, ella misma ha confesado en entrevistas que al principio le costó comprender su forma de amar y que eso incluso la llevó a dudar de lo que él sentía por ella en los primeros tiempos. A pesar de esos tropiezos, han sabido construir un vínculo que hoy muchos admiran por su estabilidad y la forma en que han unido sus familias, superando prejuicios y expectativas públicas. Pero no todo ha sido glamour. Durante los últimos días Chiqui también se ha visto en medio de una controversia familiar, defendiendo con firmeza a su hija mayor ante acusaciones de su propio padre, lo que ha generado debates en redes sobre responsabilidades y respeto. Aunque ella no ha entrado en detalles, sus mensajes han dejado claro que proteger a sus hijos es una prioridad que no está dispuesta a negociar. Lo que muchos no saben es que, pese a las especulaciones sobre cirugías o rumores de infidelidades, Chiquinquirá siempre ha mantenido su vida personal con un equilibrio delicado entre lo público y lo íntimo, cuidando lo que decide revelar y lo que reserva para ella. Cuando uno revisa fotos antiguas y recuerdos, surge una mezcla de nostalgia y empoderamiento. No es solo la imagen elegante que vemos en televisión, sino una mujer que ha tenido que reinventarse, enfrentarse a críticas y forjar su propio camino con decisión. Tu mamá, ese ser querido que siempre tuve presente, mi refugio en Venezuela, y sí, me emociona hablar de ello de nuevo. Sé bien lo que se ha dicho sobre mí, que fui quien rompió una relación ajena, que me metí en algo que no debía. ¿Cuántas veces he optado por el silencio para proteger a quienes valoro? Pero ahora, después de tanto tiempo y con la serenidad que da la experiencia, estoy lista para contarlo con honestidad. Cuando Jorge y yo empezamos a cruzar caminos, no fue un cuento de hadas instantáneo, hubo incertidumbre, malentendidos y un montón de emociones encontradas porque éramos dos seres con historias y heridas distintas intentando encajar. Nadie me buscó, simplemente ocurrió, nos hallamos en un momento de cambios, en plena transformación personal. Recuerdo claramente cómo algunos implicaron a otras personas en ese proceso, insinuando cosas que dolían porque detrás de esos comentarios había mujeres reales con sentimientos reales. Nada fue obvio ni sencillo desde el principio, y aunque muchos lanzaron juicios sobre nuestra relación, lo que vivimos fue una construcción de confianza entre dos personas que aprendieron a comprenderse con el tiempo, tal como ella misma ha reconocido cuando ha confesado que al inicio llegó a pensar que él no la quería de la manera que ella esperaba. Conforme nuestro vínculo evolucionó, lo que antes parecía desconcierto se transformó en complicidad, horas de conversación profunda sobre la vida, el mundo, los hijos y el amor mismo. No necesitamos titulares ni espectáculos para validar lo que sentimos, y aunque elegimos compartir algunos momentos hermosos, nunca fue con la intención de presumir, sino de celebrar lo que hemos construido juntos. Durante estos días, mientras lidiamos con el ruido externo y las opiniones ajenas, también hemos sido testigos de debates familiares complejos, como los que se han desatado recientemente entre mi expareja y nuestra hija mayor, quien ha respondido con palabras fuertes a comentarios públicos sobre su vida y nuestra historia familiar, recordándonos que los vínculos humanos están llenos de capas, desafíos y, sobre todo, crecimiento. Lo compartí porque sentí que ya era hora de dejar claro que lo nuestro no era una ilusión pasajera ni una estrategia para titulares, sino algo sólido que resistió comentarios, sospechas y años de exposición pública. Después de tanto ruido, lo único que realmente importa es que él todavía me mira con la misma intensidad del primer encuentro, y esa mirada no se fabrica. La gente suele creer que conoce toda la historia por lo que ve en pantalla, pero la verdad rara vez cabe en un segmento de televisión. Nuestra relación no fue perfecta ni mágica desde el inicio, estuvo hecha de desaciertos, aprendizajes, conversaciones incómodas y también de decisiones valientes para volver a intentarlo. Cuando le preguntaron directamente si me había casado con Jorge Ramos, preferí no encasillar lo que tenemos en una palabra. Dije que estaba plena, y lo estaba. Porque hay compromisos que no necesitan documentos para existir. En uno de esos viajes que tanto nos gustan, lejos del ruido y las cámaras, vivimos un momento íntimo que para nosotros tuvo más peso que cualquier ceremonia tradicional. Fue una promesa dicha mirándonos a los ojos, sin espectáculo, sin testigos, solo la certeza de que queríamos seguir caminando juntos. Pero llegar ahí no fue simple.
Yo aterricé en Estados Unidos con experiencias que me habían marcado, con 2 hijas que eran mi prioridad y con cicatrices que todavía dolían. Él también traía su propia historia, sus hijos, sus pérdidas y sus dudas. No éramos personajes de cuento, éramos adultos intentando hacerlo mejor que antes. Integrar nuestras vidas significó paciencia, acuerdos y mucho respeto. 6 personas aprendiendo a convivir, a escucharse y a crear nuevas dinámicas sin borrar el pasado. Entre cenas caseras, conversaciones profundas y momentos cotidianos que no salen en revistas, fuimos levantando algo auténtico, un hogar imperfecto pero honesto, donde el amor no se presume, se demuestra todos los días. ¿Quién es en verdad Chiquinquirá Delgado más allá de las alfombras rojas y de su relación con Jorge Ramos, una de las voces periodísticas más influyentes del mundo hispano? Su historia no empezó con cámaras ni contratos internacionales, sino con una promesa cargada de fe. Antes de que existieran los reflectores, hubo una madre golpeada por la pérdida y por un diagnóstico devastador que le cerraba las puertas a la maternidad. En medio de esa angustia, hizo un voto íntimo a la Virgen de Chiquinquirá: si llegaba una hija, llevaría su nombre como señal de gratitud. Y así ocurrió. Su nombre no es una estrategia artística, es la huella de un milagro familiar. Creció entre tradiciones, visitas al santuario y una devoción que formaba parte de su identidad. Nació en Maracaibo y desde pequeña entendió que la vida no sería cómoda. Tras el divorcio, su madre asumió todos los roles posibles: proveedora, guía, apoyo emocional. Trabajaba sin descanso, pero jamás dejó de transmitirle fortaleza ni de escuchar sus inquietudes. Fue a los 14 años cuando la adolescente decidió que su destino no estaría limitado por el lugar donde nació y expresó, con una seguridad poco común, que quería mudarse a Caracas para convertirse en actriz. No era un capricho juvenil, era una convicción que le quemaba por dentro. Su madre, en lugar de frenarla, eligió confiar. Con una maleta llena de ilusiones y una determinación que superaba su edad, se lanzó a una ciudad competitiva donde la belleza por sí sola no garantizaba nada. Allí entendió que debía prepararse, estudiar, pulirse y desarrollar carácter. No buscaba aplausos vacíos, quería abrirse camino con disciplina. Desde niña sentía una conexión especial con los escenarios, no por vanidad, sino por esa necesidad intensa de expresarse y contar historias. La capital la enfrentó a una realidad exigente, pero también le confirmó que para destacar tendría que ser más que una cara bonita, debía ser perseverante, estratégica y emocionalmente fuerte. Los comienzos no fueron amables. Más de una vez escuché que debía esperar, que aún me faltaba madurez, que no era el momento indicado. En lugar de desanimarme, convertí cada negativa en combustible. Tomé clases, perfeccioné mi dicción, ensayaba frente al espejo como si tuviera una lente apuntándome y me preparé hasta que nadie pudiera decir que no estaba lista. Empecé modelando, tocando puertas, conociendo gente del medio, sembrando pequeñas oportunidades que con el tiempo comenzaron a dar fruto. Muchos pensaron que aquella chica no pasaría de ser una ilusión pasajera, pero yo ya había aprendido a competir. Recién había sido madre, estaba adaptándome a cambios personales enormes y moviéndome en un entorno donde no tenía red de apoyo. A los 17 entendí que ya no era solo la joven soñadora, era alguien dispuesta a pelear por su lugar. Representar a mi país en Japón fue uno de esos momentos que parecen sacados de una película, pero la alegría se mezcló con una pérdida que me marcó para siempre. Mientras estaba lejos, mi padre falleció y decidieron no avisarme para no quebrarme en plena competencia. Cuando regresé y supe que ya lo habían despedido, sentí un vacío imposible de describir. Esa despedida pendiente se convirtió en una herida silenciosa que aún me acompaña. Aún así, no me detuve. El trabajo siguió, aparecieron videoclips y campañas publicitarias, y fue en uno de esos proyectos donde coincidí con Luis Miguel. Más allá del mito, encontré a alguien cercano y profesional, hubo química, sí, y comentarios alrededor, pero ciertas historias pertenecen solo a quienes las viven. Poco después entró en mi vida Guillermo Dávila. Yo apenas alcanzaba la mayoría de edad cuando el vínculo que comenzó en un rodaje terminó transformándose en matrimonio. A los 19 ya sostenía en brazos a mi hija, María Elena Dávila, quien se convirtió en mi impulso diario. Entre pañales, estudios y audiciones, entendí que el cansancio no era opción. No podía darme el lujo de detenerme, porque sabía que todo lo que hiciera era por el futuro de mi hija. Así fue como di el salto a la conducción televisiva y, poco a poco, mi nombre empezó a circular con fuerza. Desde afuera la imagen era impecable, luces, sonrisas, contratos. Pero por dentro todavía estaba aprendiendo a ser adulta mientras cargaba responsabilidades enormes. Años más tarde, cuando hablé sin filtros en el podcast En Defensa Propia de Erika de la Vega, reconocí algo que durante mucho tiempo guardé. Hubo dinámicas en esa relación que no estaban alineadas con mi edad ni con mis aspiraciones. Entendí que había permitido situaciones que no me correspondían. No lo dije desde el rencor, sino desde la conciencia que dan los años.
porque cada experiencia, incluso la más dolorosa, terminó fortaleciéndome. Cuando el amor se transforma o se extingue, no hay estrategia que lo rescate. Puedes intentarlo, pero el corazón ya tomó su decisión. Fueron más de 8 años compartiendo vida, y un día simplemente comprendí que mis metas habían cambiado, que la mujer que veía en el espejo quería algo distinto. Elegí cerrar ese capítulo sin escándalos, sin esconderme y sin permitir que las especulaciones definieran mi verdad. Se habló de intereses, de ambiciones, de supuestas conveniencias, pero nunca sentí la necesidad de justificarme ante quienes no conocían mi historia. Me fui con dignidad, con lo que me correspondía y, sobre todo, con mi hija y mi libertad intacta. Después vino una etapa de reconstrucción profunda. Regresé a la actuación, participé en varias producciones, me entregué al trabajo con disciplina mientras en casa asumía sola la crianza, repitiendo sin planearlo la fortaleza que vi en mi madre. Y cuando ya no estaba buscando nada, apareció nuevamente el amor, esta vez junto a Daniel Sarcos. Nos conocíamos del medio, pero la conexión fue distinta, intensa y luminosa. Su empuje fue clave para que yo osara pensar en horizontes más grandes, visualizando no solo el éxito local, sino cruzar fronteras y dejar mi marca en la televisión latina de Estados Unidos. Intenté abrirme paso en 2004 con algunas apariciones en programas populares de allá, pero la gran oportunidad tardó en llegar y no trajo el contrato que esperaba. Regresé a casa con más ganas que frustración, consciente de que todavía debía fortalecer mi experiencia. Así fue como continué afianzándome en Venezuela, frente a cámaras que me permitieron conectar con millones y brillar en eventos de alto impacto, aunque lo que desde afuera parecía una trayectoria impecable también escondía sacrificios personales. Cuando nació mi hija en suelo estadounidense, sentí que ese cambio era necesario, pero también supe que la distancia trae desafíos que no siempre se ven desde fuera. Más tarde, la relación terminó y, como siempre ocurre, surgieron murmullos sobre motivos ocultos o supuestas razones superficiales, opiniones de quienes nunca estuvieron en mi piel, sin entender que mi decisión fue de corazón y enfocada en seguir creciendo. En lugar de detenerme, volví a trabajar con más determinación. Apenas unos meses después de dar a luz, estaba de nuevo en un set en Estados Unidos, comprometida con dar lo mejor de mí para ofrecerle a mi hija oportunidades que allá no habría tenido. Esa misma persistencia fue la que me llevó a formar parte de proyectos vigentes en cadenas hispanas como Mira quién baila, además de otros formatos emblemáticos de la televisión latina donde mi presencia como presentadora ha evolucionado con los años, reflejando la mezcla de coraje, resiliencia y pasión que siempre me ha guiado en mi camino profesional. Fue en ese punto cuando me sumé oficialmente a la familia de Despierta América, un espacio que no solo me abrió las puertas, sino que me hizo sentir en casa desde el primer día. Sin planearlo demasiado, estaba construyendo la etapa más firme y coherente de mi trayectoria profesional. Pero si soy completamente sincera, en ese momento lo último que pasaba por mi cabeza era volver a involucrarme sentimentalmente. Acababa de instalarme en Estados Unidos, recién separada, adaptándome a una cultura distinta y criando a una bebé. Mi foco era sobrevivir, crecer y demostrarme que podía empezar de cero. El amor no estaba en la lista. Hasta que coincidí con Jorge Ramos, alguien que, en teoría, no tenía nada que ver con mi mundo. Él proyectaba una imagen sobria, directa, acostumbrado a entrevistar a líderes mundiales y a sostener conversaciones incómodas frente a las cámaras. Yo venía de un entorno más ligero, más vinculado al entretenimiento. Nos cruzamos durante una grabación especial con el equipo de Univisión. Entre el bullicio típico de un set, surgió un momento inesperadamente sencillo. Vio en mi teléfono la foto de mi hija y me preguntó por ella. Esa pregunta abrió una puerta a diálogos cada vez más profundos. No hubo estrategias ni artificios, solo conversaciones francas que fueron creando una complicidad natural. Claro que nuestras diferencias eran evidentes, él racional, metódico, distante en apariencia, yo guiada por la intuición y la fe. Sin embargo, en lugar de chocar, aprendimos a complementarnos. Con el tiempo entendimos que no hacía falta exhibir cada paso para validar lo que sentíamos, la estabilidad también puede ser discreta. Mientras nuestra relación evolucionaba lejos del ruido, mi carrera también atravesaba cambios importantes y, tras años frente a las cámaras matutinas, decidí cerrar ese ciclo para reconectar conmigo misma y explorar nuevas etapas. A veces crecer implica agradecer lo vivido y atreverse a girar el timón, incluso cuando todo parece estar funcionando. Voy a decir algo que quizás incomode a algunos, pero ya estoy en una etapa donde no me interesa caerle bien a todo el mundo. Durante años me han puesto etiquetas, que si fui la tercera en discordia, que si calculé cada paso para quedarme en Estados Unidos, que si mis relaciones fueron estrategia y no amor. La verdad es mucho menos novelesca y mucho más humana. Cuando conocí a Jorge, él era un hombre separado, con su historia resuelta, y yo también venía de la mía. Nadie rompe lo que ya está roto. Lo que hicimos fue empezar algo desde la honestidad, aunque desde afuera resultara más atractivo inventar un triángulo.
También se ha dicho que siempre he sabido moverme para quedarme con la mejor parte de cada ruptura. ¿De verdad creen que una mujer que ha trabajado desde los 14 años necesita vivir de nadie? Yo no me he quedado con fortunas, me he quedado con lecciones, y con mis hijas, que son mi verdadero patrimonio. Este año han vuelto los comentarios sobre mi familia, sobre decisiones privadas que algunos quieren convertir en espectáculo. He aprendido que el silencio no es debilidad, es elegancia. Pero tampoco soy ingenua, cuando toca defender a los míos, lo hago sin titubear. No voy a permitir que se construyan narrativas dañinas sobre mis hijas ni sobre mi historia. ¿Las cirugías? ¿La edad? ¿Qué si me veo demasiado perfecta? Les voy a confesar algo, en esta industria te exigen impecabilidad constante, pero la perfección no existe. ¿Me cuido? Claro que sí. Trabajo en mi imagen porque es parte de mi profesión, pero mi valor no está en una arruga menos o más. Está en mi disciplina, en mi constancia y en haberme levantado cada vez que me subestimaron. Y sobre mi relación actual, no necesito mostrar anillos gigantes ni hacer transmisiones en vivo para probar nada. Lo que tengo hoy es paz. Y la paz no hace ruido, pero vale más que cualquier titular. Si algo quiero que quede claro es esto, mi vida no ha sido un cuento rosa, ha sido una construcción con errores, pérdidas, decisiones arriesgadas y mucho carácter. Y si eso genera polémica, bienvenida sea. Prefiero ser una mujer real que una historia inventada. Si te sorprendió lo que acabo de decir y quieres que siga hablando sin filtros, deja tu like, comparte y dime en los comentarios qué tema quieres que toque después, porque cuando decido hablar, hablo de verdad.